qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de San Luis Potosí y Aguascalientes. acá de la Ciudad de México. Perdón, Aguascalientes. Somos, qué gusto saludarte. Xochitl, somos vecinos de San Luis, de Zacatecas, de Jalisco, de Guanajuato y de todos, somos muy buenos vecinos. Xochitl, un nuevo escándalo más de este señor polémico, Manuel Bartlett. Mira, la verdad es que todos nos fuimos con la cinta, aunque nos parecía algo sospechoso, pero dimos el beneficio de la duda, porque en la renegociación, en lugar de pagar durante 25 años, íbamos a pagar durante 35 años. Desafortunadamente, los contratos fueron reservados y eso fue lo que ya empezó a causar sospecha, porque si tú hiciste una renegociación exitosa, ¿por qué tendrías que reservar los contratos si fue en beneficio de los mexicanos? Al revés, lo presumes, ¿no? Lo presumes y haces público los contratos, claro, que hacen evidente este ahorro. Así es. Yo le pregunté a la secretaria de la Secretaría de Energía sobre el tema y por ahí saqué un documento que se llama Las 12 mentiras o imprecisiones de Nale, porque yo le decía que no había elementos para decir que se habían ahorrado 4.500 millones de dólares. Simplemente yo no sabía todavía el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, sino no había cómo probabas que te habías ahorrado ese dinero si los contratos no eran públicos. Sí. Entonces, al día siguiente, justo la Auditoría Superior de la Federación emitió su dictamen preliminar. Obviamente aquí todavía se puede defender la CFE, diciendo que no había información, lo mismo que yo había dicho, pero que además, por los números, se presume un pago adicional de 6.836 millones de dólares. Eso lo dice la Auditoría Superior. Y también yo tengo la sospecha de que a partir del año 26 los mexicanos íbamos a pagar menos costo del gas debido a que ya se había depreciado el ducto, ¿no? Ya lo habíamos pagado y entonces los precios del gas tendrían que bajar de manera significativa. Por lo que estoy viendo, no va a bajar el precio del gas, se va a mantener alto hasta el año 35. Y eso, pues obviamente patearon el bote porque ahorita ellos van a pagar menos dinero hoy, pero al final de cuentas vamos a acabar pagando más caro todos los mexicanos esos ductos y ese gas natural. Entonces, por eso presenté la denuncia. Debido a que la información no es pública, que haga una investigación, la Secretaría de la Función Pública, espero que sea tan eficiente y tan eficaz como lo ha sido con exfuncionarios de la pasada administración, porque a Manuel Bartlett, pues la verdad es que le hice una denuncia por sus bienes y propiedades y lo único que hicieron fue exculparlo diciendo que la señora esposa no era su esposa, sino era su pareja sentimental y por lo tanto no tenía la obligación de declarar los bienes. Entonces, en eso consiste, en un posible quebranto al erario público por una ineptitud, puede ser, o por una, un cohecho ahí que haya negociado con las empresas. A ver, senadora Xóchitl Gálvez, para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo puedan tener un poco también de este contexto. Bueno, primero déjame decirte como preámbulo que esto es señor de Manuel Bartlett, su esposa, pareja, concubina o como lo quiera llamar, es algo así como la rifa del avión, que se rifó el avión, pero no se rifó el avión. Es algo así como que él está casado, pero no está casado y la dueña de toda su fortuna no tiene nada que ver con él. Pero en fin, a ver, este contrato que celebró la Comisión Federal de Electricidad con unas empresas, es para la conducción del gas. El gas sirve para generar energía eléctrica en las plantas termoeléctricas que tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿Hasta ahí voy bien? Hasta ahí vas muy bien. Correcto. Ahora, esos gasoductos, porque por ejemplo se habla uno del gasoducto de los Ramones, etcétera. ¿Esos gasoductos los construyó una empresa particular o los construyó el Estado, la Nación, México? Los construyeron empresas particulares y le cobrarían de manera anual al gobierno mexicano un dinero por la construcción y por la entrega del gas natural. O sea, nosotros de alguna manera en la compra del gas también estábamos pagando la construcción del ducto y al final del pago México se convertiría en el dueño de sus ductos.
Ya, es como los contratos de arrendamiento financiero de un automóvil, que me dices, Sí. me lo vas pagando, es un arrendamiento y al final tienes derecho a quedarte con la unidad con un diferencial, con un remanente. ¿Es correcto? Por eso, al final, el costo del gas en el año 26, que eran como estaban los contratos originales, iba a ser más barato para México porque ya te habías pagado el coche, ¿no? Ya nomás pagabas el Así, mantenimiento y el gas o la gasolina del coche, ya no tenías que pagar el coche. así es. Pues en este caso, todo indica que vamos a seguir pagando el coche por 35 años. Entonces, ¿dónde estuvo el ahorro que tanto nos dijeron? Si vamos a pagar durante más años y vamos a seguir pagando caro el gas, efectivamente, al principio vamos a pagar menos, pero lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es que sumando los años excedentes, vamos a pagar 6.868 millones de dólares adicionales, que eso es una millonada de pesos. No, es una gran cantidad. Para dar una proporción, una idea a las personas que nos están viendo, estos 6.836 millones de dólares que vamos a pagar de más es equivalente como a 5 años y medio del presupuesto anual del gobierno del estado de Aguascalientes, es decir, casi un sexenio estaría costando pagar un sexenio de gasto del estado de Aguascalientes, estaría costando este sobrecosto. Ahora, la otra pregunta, Xóchitl Gálvez, yo recuerdo que hubo una gran polémica recién llegó este gobierno porque se negaban a reconocer esos contratos. Incluso hubo apagones en la península sur porque no se estaba surtiendo el gas en los volúmenes que se habían pactado. Es cuando Manuel Bartlett dice que fue un abuso del pasado de los neoliberales y este es el punto, la génesis de la renegociación de esos contratos. Efectivamente, él argumentó que esos contratos eran leoninos, eran inmorales, había corrupción, cosa que nunca pudo demostrar, porque si eso hubiera sido cierto, lo que procedía eran sendas denuncias penales contra las empresas. Claro. O sea, pero pues como siempre este gobierno acusa sin demostrar. Y entonces hubo una malla de Estados Unidos muy fuerte, por lo que yo sé, porque las empresas involucradas son empresas canadienses y de Estados Unidos. Hubo una malla comercial importante al grado que tuvieron que sentar en la mesa a Manuel Bartlett y a las empresas para llegar a un acuerdo. Uh-huh. Yo te diría que como estaba mejor de como quedó. O sea, pero yo creo que Manuel Bartlett lo que quería pues era demostrar que había logrado algo. Dice que ahorró 4.500 millones de dólares. A mí me encantaría que hiciera público los contratos, que los mexicanos tengamos derecho a saber qué hacen con nuestro dinero la clase política. Ellos se quejaron muchísimo de los gobiernos anteriores de que eran opacos. Bueno, este gobierno está peor porque reservar los contratos de una negociación que a todas luces tiene que ser transparente me parece grave y delicado, y es lo que me hace a mí suponer la sospecha que confirmó la Auditoría Superior de la Federación. Manuel Bartlett sigue insistiendo en que es falso. Bueno, esperemos el resultado final de la auditoría y esperemos que se hagan públicos los contratos para que especialistas del sector puedan realmente dar fe. Y las empresas pues están en lo suyo, porque finalmente, claro, si tardas más años en pagarles, pues ¿qué les importa? Finalmente le dicen al banco, renegóciame la deuda, no te voy a pagar en 25 años, te voy a pagar en 35 años, pero pues te voy a acabar pagando más dinero. Claro. Y el entonces secretario de Hacienda les decía que estos no entendían lo que era el valor presente. O sea, porque trayendo todo ese dinero a valor presente, parece que a valor presente son 580 millones de dólares. En los pagos, pues obviamente con los intereses, se va a esa fortuna. Pues lo único que estamos haciendo es agrandar esa deuda, ese arrendamiento. Xóchitl Gálvez, preguntarte, tú has ya interpuesto algunas denuncias en la Fiscalía, en la Auditoría Superior de la Fiscalización. Te lo pregunto, yo sé que lo primero que debiste de haber hecho es denunciar, pero te lo pregunto tal vez con la ingenuidad del ciudadano.
el ciudadano de a pie. Y en realidad esto va a tener algún efecto. ¿En realidad crees que este gobierno, que en realidad ha mostrado ya el cobre en ser opaco, vaya a transparentar esos contratos y se vaya a lograr algo? Mira, este gobierno no va a ser eterno. Este gobierno se va a acabar yendo. Es muy importante que queden el caso Odebrecht se investigó gracias a denuncias que empezaron en el sexenio anterior. Sí. Ese gobierno está cosechando esas denuncias. Así es. Entonces, lo que yo te diría es, estas denuncias, este gobierno les puede dar curso, o el gobierno que entre también les puede dar curso. Por eso es, creo que muy importante la alternancia en un país, porque eso te hace pensar que, pues, si este gobierno, el de Peña Nieto, alcahueteó a sus funcionarios, si llega este gobierno, no está dispuesto a alcahuetearlos, y qué bueno que se haya abierto un caso tan penoso como es el caso de Odebrecht, donde él, por cierto, se inculpa ya directamente al expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, yo soy paciente. Sí han prosperado, por ejemplo, la denuncia del caso de los sobornos del efectivo de algunos exmilitantes, porque ya no está el senador de Campeche en el PAN. Contra él, por ejemplo, esa denuncia que también la presenté, porque me parece tan grave el hecho de que estos personajes ligados al Senado estuvieran tomando dinero en efectivo, y a mí no me importa si son del PAN, si son del PRI, si son de Morena. Para mí la obligación es denunciar actos de corrupción donde haya evidencia, como también denuncié el acto de Pío López Obrador, donde al igual que los panistas le están entregando dinero en efectivo. Ambos actos son de verdad lamentables. Dijo que en el caso de Pío López Obrador no hay un delito, porque, pues claro que no, porque pues este señor no tiene un trabajo empresarial donde pueda figurarse el lavado de dinero. Lo que yo denuncié es que recibió efectivo, y lo que tiene que investigar la Fiscalía es de dónde vienen esos millones de pesos que recibió Pío López Obrador para una campaña política, si se los estaba entregando un funcionario ligado al gobierno de Chiapas. La pregunta es, ¿el dinero salió del pueblo de Chiapas para esas extorsiones? O sea, ese caso no avanzó. El otro caso, veo que ya mandaron llamar a declarar a uno de los personajes ligados a los sobornos de el senador Lavalle. Y bueno, el caso del hijo de Manuel Bartlett, procedió uno de las denuncias de los contratos de ventiladores en el estado de Hidalgo, donde compraron ventiladores a 3 veces su valor al hijo de Manuel Bartlett. O sea, sí. Pero son 18 contratos por un monto de 256 millones de pesos. Yo estoy esperando qué pasó con los otros 17 contratos que también denuncié, y que ni piense la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía que yo me voy a cansar. De entrada tengo 6 años de senadora y llevo 2, y voy a seguir con este tema hasta las últimas consecuencias. Entonces, hay que tener paciencia. Hablé con el fiscal general hace como 3 meses. Sí. Y bueno, me dijo que estaban en las investigaciones y que pronto me tendría noticias de los casos denunciados. También denuncié un caso de una empresa ligada a un compadre de Redoncionales, al que se le adjudicaron contratos de $5,000 millones en Dos Bocas. Sí, la cuya empresa fue creada una semana antes. Pues ahí está. Es que ellos son diferentes, nada más que peores, peores que el pasado. Son diferentes. Mira, pero la corrupción es una condición humana lamentable, sí, que la tienes que parar castigándola. O sea, el problema es la impunidad. Yo creo que seres humanos de cualquier partido pues están propensos a tomar dinero cuando no deben, pero lo que tiene que hacer la autoridad es castigarlos para inhibir esta conducta. O sea, yo creo que eso es lo que ha pasado en México, que no hemos sido suficientemente capaces de castigar la corrupción. Sí, no a la corrupción es lo que necesitamos. Xóchitl Gálvez, senadora del Partido de Acción Nacional, muchas gracias por tomarnos la llamada, eres muy gentil y le estaremos dando seguimiento. Como bien dices, sí ha habido algunos resultados y la esperanza, pues al final es la que muere al último.
Pues sí, y se van acumulando nuevas, porque ya salió el primer reporte de la auditoría de 2019 y vienen varios casos complicados que tendremos que investigar. Muchas gracias. Gracias a ti, te mandamos un abrazo. Gracias, un saludo a todo el auditorio de Aguascalientes. Eso. Una disculpa. A Aguascalientes. Gracias, Xóchitl. Hasta luego. Pues mire, ¿qué le puedo decir? Brotan y brotan más actos de corrupción, vamos a decirlo prudentemente, actos de presunta corrupción. En unos minutos más vamos a estar platicando con Raúl Olmos para que vea otros dos casos más gravísimos de corrupción de la 4T. Este señor Manuel Bartlett y esta cobijo que le da el señor presidente de la República, al final de cuentas, pues sí, como dice, este sexenio se va a acabar, todavía pues tiene la fuerza, pero se va a acabar, se va a agotar, y el día de mañana, en el próximo sexenio, no se van a poder librar de ese delito patrimonial causado por estos más de 6,836 millones de dólares que vamos a pagar de más cuando nos están mintiendo. Dicen que hubo un ahorro y es falso, de toda falsedad, lo dice la Auditoría Superior de la Fiscalización. Recuerde que está en Diálogo Franco, hacemos una brevísima pausa y continuamos. Después del corte, seguiremos analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Aquí, en Diálogo Franco. Altos, grandotes, amigos, chiquitos, olorosos, pegajosos, caseros, coloridos, funcionales, cuadraditos, amigables, conservadores, tiernos, raros, el que sea, pero úsalo. Ayuntamiento de Aguascalientes. Rodolfo Franco y sus invitados siguen dialogando y analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Continuamos en Diálogo Franco. Al inicio del programa le señalaba que es una vergüenza lo que está sucediendo con este gobierno de la 4T. Una importante investigación realizada por Raúl Olmos, periodista investigador de la Organización Mexicanos en Contra de la Corrupción, acaba de publicar lo que documentó, en el sentido de que el vocero, el responsable del área de comunicación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el señor Jesús Ramírez, contrató a una empresa fantasma para publicar el periódico Regeneración. Pero no para el asunto ahí, también Alejandro Esquer, que es su secretario particular, contrató también a una empresa fantasma para la logística y la contratación de unos anuncios espectaculares durante la campaña del año 2018. Pero ¿qué le parece si es Raúl Olmos, si nos comenta esta vergonzosa actitud, acción, actos de presunta corrupción de estos señores que se dicen ser diferentes, pero que resultaron peores? Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, Raúl, pues creo que has venido documentando uno tras otro los casos de vergüenza de este gobierno que nos vino primero a ofrecer un cambio, una renovación moral, un combate frontal a la corrupción, pero que estamos viendo que la forma en la que llegaron, porque finalmente esto es parte del pasado, del preámbulo para que llegaran al poder, son actos también de corrupción. ¿Por cuál quieres empezar, Raúl Olmos? ¿Cuál quieres abordar primero, el del secretario particular o el del vocero? Bueno, me voy por orden, que lo que primero que publicamos fue lo de Alejandro Esquer. Sí. Y este caso me parece muy relevante porque cuando él era secretario de Finanzas de Morena, en el año 2018, inicios de 2018, se contrataron los servicios de dos empresas factureras, dos empresas fachada, para fines de propaganda electoral de Morena. Sí. En un caso se contrató una empresa para anuncios espectaculares
que luego el INE hizo un monitoreo y no encontró tales anuncios, es decir, parecía que fueron servicios simulados, y en otro caso se contrató una empresa para la realización de 15 mítines en el estado de Puebla. Lo peculiar de este asunto es que esos mítines fueron en su momento encabezados por el propio López Obrador, candidato en ese momento a la presidencia de la República, es decir, se utilizaron 2 empresas fantasma para la campaña electoral de 2018 de López Obrador. Esto es de altísima relevancia, pues porque pone en entredicho la forma en la que se realizó esta campaña electoral, los fondos, la proveniencia de los fondos y la aplicación de los mismos, porque pues esto el propio presidente lo ha venido diciendo, el uso de factureras o empresas fantasma pues se presta para evasión fiscal y en algunos casos para lavado de dinero. Y resulta que Esquer, quien era el secretario de Finanzas y quien ahora es su secretario particular, pues recurrió al uso de por lo menos 2 de estas empresas en la campaña de 2018. Sí, finalmente lo que el señor López Obrador tanto ha satanizado, tanto ha señalado como lo abominable de los sexenios pasados, pues es una vieja práctica anómica que ellos la están repitiendo, que la están utilizando, y que lo más grave, Raúl Olmos, es que el señor se queda callado ante estos hechos, se queda callado, no dice absolutamente nada. Antes, al contrario, como luego dicen, les aventó el caballo a ustedes con el tema de las aportaciones hacia las donaciones que han recibido. ¿Qué procede después de estas publicaciones, Raúl Olmo? Específicamente en la de este señor Alejandro Esquer, porque además déjame decirte que es una persona que ha sido señalada por diferentes funcionarios de ser el que mete la mano, el que hace situaciones que pueden poner en riesgo el prestigio del propio presidente, y te lo digo de primera mano, de un exfuncionario que ya renunció, y él me lo dijo en un desayuno privado que tuvimos, me dice, este señor es el que le mete la mano y el que me solicitó que realizara yo actos indebidos. ¿Y qué sucede a la publicación, Raúl? ¿Qué han dicho en la presidencia? Bueno, en la presidencia solamente hubo una reacción colérica de parte del presidente de la República, y algo que es preocupante porque la organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un fin noble, que es el de tratar de mostrar, de evidenciar actos de corrupción con el fin de combatir la impunidad, ¿sí? Que ¿sí? El hecho de que se hagan públicos los actos de corrupción, pues sean con el fin de que se corrijan, de que no se repliquen y que en todo caso se castiguen. Es decir, hay una labor parecida a la que ha venido impulsando el presidente de la República de combate a la corrupción, digamos una cruzada en donde ahí coincidimos. Sí. Entonces es preocupante que en lugar de tomar estos indicios, estas evidencias, estos datos que aportamos para iniciar una investigación, pues lo que reaccione sea de descalificación hacia nuestro trabajo. En el caso particular de Esquer, pues es preocupante porque un reportero le preguntó en la mañanera que si conocía la contratación de estas empresas fantasma, la información que se publicó en el diario Universal, el Universal realizado por MSCI, y la respuesta del presidente fue que no las conocía. Dijo no las conozco, pero, y de inmediato empezó a descalificar, pero esto forma parte de una campaña de desprestigio en nuestra contra. Ahí lo deseable hubiera sido que el presidente primero se informara y luego diera un juicio sobre la información publicada. Y aquí en este caso, pues no, descalificó de origen la investigación, la información contenida, y eso pues lo que nos muestra es que hay pues yo diría que hasta un grado de complicidad de parte de la autoridad presidencial al negarse siquiera a conocer y a revisar las irregularidades que se están denunciando de su círculo cercano, en este caso de su secretario particular, y sobre todo, y esto lo enfatizo,
de irregularidades cometidas durante la campaña electoral que lo llevó a él a la presidencia de la República. Entonces, era un asunto de primerísimo orden. Si él no estaba enterado, que el presidente no necesariamente tiene que estar enterado, pues lo que debió haber hecho es de inmediato abrir una investigación, indagar lo que estaba ocurriendo y en su caso, pues sancionar si es que este funcionario incurrió deliberadamente en la contratación de estas empresas fantasma, ¿no? Por lo menos debió de haber sido la reacción prudente del presidente. Pero hay otro caso que se publicó al día de ayer, el día 10, antier, relacionado con la contratación, la edición del periódico Regeneración, en donde aquí sí no hay para dónde se haga el presidente, porque él lo reconoció en una manifestación que hace en las redes sociales, y también lo hace su ahora vocero Jesús Ramírez. ¿Nos puedes platicar también de este caso de la contratación de una empresa fantasma para editar Regeneración? Sí, bueno, esto se remonta a junio de 2018. Recordarán que hubo un diferendo muy fuerte entre el periódico Reforma y el presidente López Obrador, porque en aquella época, junio de 2018, Reforma publicó unas facturas que mostraban que Morena había contratado una empresa que se llamaba Benefac para la impresión del periódico Regeneración, y era una factura que amparaba un pago por 58 millones de pesos. Estaba ahí el número de folio, estaba el dato de validado por el propio SAT, y Morena lo que hizo, en este caso Jesús Ramírez como vocero, fue refutar esa información de Reforma con una factura, un cheque y un estado de cuenta bancario donde decía que era mentira el pago de 58 millones, que no habían sido 58 millones, sino 58,000 pesos. Pero la peculiaridad es que presentó un folio distinto del documento fiscal, es decir, que había dos facturas, una por 58 millones y otra por 58,000 pesos. Tenían folios distintos, tenían, digamos, identidad distinta y fecha distinta de emisión. Ambos, uno estaba cancelado, que era el de menor monto, y otro estaba vigente. Bueno, pues ahí se dio un diferendo, pero en ese momento, cuando trató de refutar la información de Reforma, el propio vocero compartió información que confirmaba que ellos habían contratado o pagado los servicios de esta empresa Benefac. Hasta ahí había quedado el asunto. Y luego, en el presente año, ya durante la actual administración federal, el SAT confirmó o reveló que esta empresa que habían contratado, Benefac, era una empresa simuladora de operaciones, es decir, era una empresa fantasma. De alguna forma, pues el propio vocero presidencial se evidenció como quien había contratado esta empresa fantasma. Él mismo aportó los documentos que confirmaban esta contratación, y el propio presidente, a través de sus redes sociales, también, cuando fue candidato presidencial, confirmó que Morena había contratado a Benefac, ¿sí? Es decir, como bien dices, ahí ya no hay para dónde hacerse, porque los dos, de su propia boca salió el decir que habían contratado los servicios de esta empresa, que luego el propio SAT confirma que pues lo que había hecho era simular operaciones, que era una empresa fantasma, y pues aquí ameritaría una sanción sin duda, ¿no? Porque están confesando que incurrieron en un delito. Sí, dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas. Además hay algo muy transversal en esto. En las empresas utilizan a personas de escasos recursos. Bueno, estas personas no tienen la culpa, me imagino que tomaron sus datos de algún padrón de los programas sociales y simulan que son los accionistas de estas empresas. En los dos casos, en las dos investigaciones que refieres, hay esa transversalidad. Son personas de escasos recursos que no sabían, no tenían conocimiento. Pero hay algo también... Sí, te escucho, Raúl, dime. Sí, así es. En una de ellas, por ejemplo, la que organizó los mítines en Puebla, los mítines de López Obrador, el supuesto dueño de esa empresa es una persona de condición humilde de Cholula. Es tan humilde que, bueno, pues está en el padrón de beneficiarios del ICONSA, este programa que otorga leche subsidiada a las familias más pobres. Y en el caso de la empresa que fue contratada para imprimir el periódico Regeneración, que era fundado y que fundó y dirigió
Jesús Ramírez, el actual vocero presidencial. En ese caso, la supuesta dueña era una mujer habitante de Oaxaca, una mujer muy humilde de un pueblito de Oaxaca, que yo logré contactar en su domicilio y le mostré los documentos del acta de la empresa donde supuestamente ella aparece como accionista mayoritaria, y pues se sorprendió, se quedó fría al ver que aparecía su nombre ahí, y sobre todo al saber los montos que manejaba esa empresa. Tenía operaciones de al menos 70 millones de pesos al año, y ella aparecía como la dueña, cuando en realidad su condición humilde pues evidenciaba que para nada había recibido nunca un beneficio económico. Al contrario, ella se dedicaba antes de la pandemia a vender dulces afuera de una escuela y a vender productos de Avon entre sus vecinas, es decir, una persona que apenas sobrevivía con ingresos mínimos, ¿no? Imagínate, 70 millones de pesos facturados y anda pidiendo beneficio para comprar la leche a precio subsidiado. Raúl Olmos, aquí hay también responsabilidad de parte de los notarios, porque vamos a dejar el beneficio de la duda a la Secretaría de Hacienda, al SAT, que posteriormente, cuando se da cuenta que son empresas fantasmas, pues las boletina. Pero un notario, un señor cuyo particularidad es dar la fe pública, posee la fe pública para decir quien llegó aquí es Juan o Pedro, ¿cómo es que elaboró un documento notarial? ¿Cómo es que certificó que tuvo ante él a una persona que no era esa persona? Bueno, ese es un tema de primordial importancia, y qué bueno que lo mencionas. Eso es, digamos, incluso un hueco que los periodistas no hemos cubierto, un ángulo periodístico que yo creo que tenemos que trabajar a profundidad, que es los altísimos niveles de complicidad que hay de parte de algunos notarios, porque si hemos visto la proliferación de empresas fantasma en los últimos años en nuestro país, pues no se explica sin la complicidad de los notarios que dan fe de la creación de estas empresas, ¿sí? Y en muchos casos se trata de personas humildes a las que les roban su identidad, y que los notarios dan fe de que se presentaron ante ellos y de que corroboraron la identidad de los mismos, cuando en realidad lo que presentaron en todo caso ante ellos fueron identificaciones, pero la persona no acudió personalmente a la constitución de la empresa. En este caso, pues también hay responsabilidad de los notarios, porque están fallando en su labor, en su función que le han encomendado de ser fedatarios públicos, de dar fe de que lo que ellos reportan en sus actos son la verdad, ¿sí? Es decir, están fallando. Recordarás que para hacer nombramientos de notarios antes se exigía que tuvieran honorabilidad, ¿no? Que fueran Exacto. Personas honorables. Bueno, cuando esto se empezó a descomponer y empezaron a dar notarías como si fueran regalos de los gobernantes, pues ahí ya se perdió la honorabilidad y lo vieron como un negocio, ¿no? Entonces ahí hay una hebra de la que hay que jalar para investigar a profundidad los niveles de complicidad que hay en este gremio. Así no estoy generalizando, hay notarios muy honorables, hay notarios dignos de todo el reconocimiento, pero también hay otros que han dañado mucho a este gremio. Así es, y tú lo publicaste, ahí viene el nombre del notario, ahí vienen, bueno, pues ahí están los datos, no hay para dónde hacerse. Ahora, Raúl Olmos, ya le pusiste color a esta información, y ¿se ha acercado a alguien, algún partido, alguna institución que quiera interponer alguna denuncia? Porque esto pues, tiene que ser denunciado ante la autoridad. Esta es una denuncia pública, pero ahora la autoridad per se no lo va a hacer. Es decir, no van a llegar y se van a enfrentar en este momento al presidente. Pero alguien puede o debe de hacerlo. Hay una responsabilidad también, me parece que social, de parte de algún partido político que llegue y haga la denuncia. Sí, bueno, en realidad la organización está esperando que haya una atención de parte de la autoridad, porque dentro del exabrupto que tuvo el presidente descalificando, también hubo una parte donde dijo, no hay problema, vamos a averiguar. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda al presidente, vamos a esperar a que si hay o no esta investigación. Si vemos que al paso de los días esto quedó en nada, que ni siquiera la Secretaría de la Función Pública y mucho menos otra autoridad iniciaron una investigación, pues entonces sí, tal vez la organización
impulse algún procedimiento legal, ¿no? Pero por ahora, pues digamos que lo prudente para nosotros sería esperar a que la autoridad, después de ese exabrupto, de esa descalificación hacia nosotros, pues por lo menos revise, y si determina que hay una irregularidad, pues se sancione. Porque no es la primera vez, ya antes habíamos publicado un asunto que tenía que ver con Bartlett, el hijo de Bartlett, sí, de y León. la primera reacción de la autoridad fue igual de descalificación, pero pues hubo una acción, digamos que a regañadientes, tomaron los datos que habíamos estado aportando en investigaciones periodísticas, hicieron una investigación alterna y corroboraron que lo que habíamos publicado era totalmente verídico, y se sancionó en ese caso a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, y se comprobó además y se sancionó la entrega de ventiladores en condiciones defectuosas y a sobreprecio, algo que habíamos venido diciendo y que la autoridad pues confirmó. Entonces, pues hay que esperar, ojalá después del enojo pues haya una reacción y haya algún tipo de acción, ¿no? Eso sería lo deseable. Sobre todo porque en el caso en el que tanto el presidente como Jesús Ramírez, pues hay un mea culpa cuando reconocen a la empresa que no existe, cuando reconocen esos pagos, y pues simple y sencillamente deben de ellos mismos, motu propio, inmediatamente decir, pues vamos a que se haga la investigación, así como le dijo a su hermano que vaya y se presente, que por cierto Santiago Nieto dijo no encontré nada, pues ahora que también vaya él, el presidente, y que vaya Jesús, bueno, por su investidura no está obligado, mínimo Jesús Ramírez sí tiene que acudir. Sí, digo, el ánimo de la organización es positivo, en el sentido de uno se mantiene escéptico y a la expectativa de que las cosas ocurran, de que, digamos, no actuamos con el prejuicio de que este gobierno es malo, no, yo creo que pues es la autoridad electa, la institución presidencial, y hay que mantener siempre la expectativa de que las cosas pues van a mejorar, ¿no? Y de que se van a conducir de mejor forma. No hay para nada un prejuicio sobre la autoridad, eso es bien importante subrayarlo. Estamos haciendo nuestra labor, que es señalar la corrupción, y con el ánimo de verdad de que las cosas cambien para bien de la sociedad. Además, ustedes son aliados del presidente en la coincidencia del combate a la corrupción, entonces yo si fuera el presidente los estaría viendo como pues a una organización que debe estar cerca de mí, atendiendo cada investigación que ha sido bien documentada, pues para combatir la corrupción y no descalificar. Eso sería deseable, que así nos viera a distintas organizaciones de la sociedad civil, que aportamos información y que puede servir para mejorar las políticas públicas, para corregir errores en que incurra la autoridad, porque bueno, no son seres perfectos. Entonces, pues eso sería lo deseable, que nos viera como aliados para pues que las cosas mejoren y que todo camine hacia adelante, ¿no? Pero también debe estar abierto a la crítica, debe estar abierto a los señalamientos. Claro. No somos ni seremos jamás aduladores del poder. Entonces, pues siempre habrá circunstancias, situaciones incómodas a las que se enfrente, pues en los señalamientos o investigaciones que realicemos. Pues mi reconocimiento, Raúl Olmos, mi reconocimiento a ese trabajo tan impecable que has estado realizando, sobre todo muy valiente, y estaremos dándole seguimiento pues al desenlace de esta publicación que desnuda la moralidad de la 4T. Muchas gracias y un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego a Raúl Olmos. Pues ahí está, ¿cuál es la moral de la 4T? ¿Dónde está el combate a la corrupción? Ellos mismos reconocieron que le habían pagado a esa empresa fantasma. Ellos mismos publicaron los cheques, ellos mismos publicaron las facturas y ahora dicen que no conocen a la empresa. En fin, ya está en el estudio, ya se encuentra en el estudio Jaime Gallo, secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes. Vamos a platicar con él, vamos a preguntarle quién es Jaime Gallo. Después del corte, seguiremos analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Aquí, en Diálogo Franco. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto.
Entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. ANC Radio pone a tu disposición su página web www.ancradio.com.mx. Música para dar color a tus ojos las 24 horas del día. Desde donde estés, ANC Radio. Altos, grandotes, amigos, chiquitos, olorosos, pegajosos, caseros, coloridos, funcionales, cuadraditos, amigables, conservadores, tiernos, raros, el que sea, pero úsalo. Ayuntamiento de Aguascalientes. Rodolfo Franco y sus invitados siguen dialogando y analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Continuamos en Diálogo Franco. Ya estamos de regreso, se encuentra en el estudio Jaime Gallo Camacho, él es actualmente secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, la ciudad capital en el estado desde donde transmitimos. Primero, secretario Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Rodolfo, muy buenos días a ti y a tu audiencia. Gracias a ti que nos acompañas. ¿Recuerdas que la vez anterior, cuando fue el aniversario de la ciudad de Aguascalientes, estábamos charlando y tú tenías, como luego dicen, se nos colgó los temas y ya no nos dio tiempo de continuar charlando porque tenías que acudir al evento como funcionario que eres, y yo te hacía la propuesta de que acudieras para que con calma, relajado, platicáramos sobre Jaime Gallo, pero la persona. Excelente. No el secretario, porque ya habíamos charlado sobre los temas del desarrollo de tu trabajo, pero lo decíamos en la coyuntura de que estamos inmersos ya en la elección del 2021, y dirán las personas que nos están viendo, pues estamos en el 2020, pero el 3 de noviembre el Instituto Estatal Electoral dio inicio al proceso. Exacto. Y ustedes en el Partido de Acción Nacional en diciembre tienen que estar presentando la plataforma del partido y empezando el proceso de selección. Al proceso de selección. Y en este proceso ya hemos platicado que hay aspirantes para convertirse, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, a convertirse en el próximo candidato del Partido de Acción Nacional. Y yo recuerdo haber escrito la semana pasada sobre los errores que tenemos los electores cuando nos presentan al candidato y ves la foto y a veces ni se parece uno porque el Photoshop es tremendo. Es maravilloso. Es maravilloso y nos hace ver diferentes y nos presentan como cualquier producto del mercado, ¿no? De que una envoltura muy bonita, pero compras el producto y lo abres y el contenido pues no es lo que esperabas. Claro. Y lo importante como electores, que vamos a ir a votar este próximo 6 de julio. 6 de junio. ¿Junio? 6 de junio vamos a ir a votar, pues es conocer a la persona. Y esa es la razón de poder platicar contigo. ¿Quién es Jaime Gallo? La vez pasada nos decías, no nací aquí, por azares del destino, del trabajo de mi padre, de tu padre. Sí. Pero, ¿por qué no nos platicas? ¿Quién es Jaime Gallo? Claro que sí, pues primero agradecerte la oportunidad de hablar de estos temas que son, como bien dices, de carácter personal. Pero que son muy importantes para que conozcas. El ciudadano conozca al funcionario, a la persona por la que en algún momento podría tomar en cuenta para cualquier oportunidad que se diera en el ámbito público, ¿verdad? Así es. Fíjate que actualmente tengo 49 años de edad, estoy casado con Patricia Medrano Pérez, con quien he formado una familia desde hace 24 años que decidimos tomar esa decisión. Tengo 5 hijos, la mayor, María Fernanda,
que tiene 22, José Pablo, que tiene 19, César Andrés, que tiene 17, María José, que tiene 14, bonito nombre, María José, y Sara Mariana, que es la más pequeña, que tiene 10 años. Desde un principio mi esposa y yo decidimos unirnos en matrimonio para formar una familia pues con altos estándares éticos, pero sobre todo unidos en el amor, y es lo que hemos podido llevar a cabo durante estos años que nos hemos relacionado, que hemos convivido y donde hemos transmitido a nuestros hijos la decisión, el interés de que queremos contribuir a vivir en armonía con los demás y a formar personas de bien que contribuyan al desarrollo de Aguascalientes y de México. Soy originario de una familia proveniente del municipio de Calvillo, de Malpaso, mis papás son de allá. Como te comenté, por razones de trabajo de mi padre, la decisión fue trasladarse a la Ciudad de México y luego en el Estado de México, y allá nacimos 5 de los 6 hermanos que formamos parte de esta familia, de la familia Gallo Camacho. Somos 6 varones, el mayor falleció, yo quedé como el mayor de los 5 que vivimos, y desarrollamos nuestra educación en el ámbito de educación básica. Yo estudié una parte de la primaria aquí en Aguascalientes y la otra parte allá en el Estado de México. Me formé con los salesianos en un instituto educativo de los salesianos. Para quienes no saben quiénes son los salesianos, es como aquí en Aguascalientes, que tienen mucha presencia los maristas. Exactamente, es una orden religiosa que forma a los jóvenes de escasos recursos en zonas urbanas con la intención de ofrecerles oportunidades educativas. En aquel entonces la escuela en donde yo estudié era una institución que tenía aproximadamente 3,000 alumnos en diferentes turnos, de tal manera que pues fue una experiencia muy grata porque se vive en comunidad, es una comunidad muy unida, muy apegada al ámbito de la convivencia en los suburbios, en las comunidades, y a partir de ello comencé a desarrollarme en el ámbito deportivo. Yo siempre fui deportista. Ahora quienes me ven ya no tan activo en el deporte, pues no me identifican en ese ámbito, ¿verdad? Por tu propia actividad laboral, ¿no? Un funcionario pues casi no tiene mucho tiempo, que digamos, y libre. Más, la Secretaría de Desarrollo Urbano es muy demandante, entonces sí necesitamos dedicarle tiempo a resolver los problemas que plantea esta practicabas? Secretaría. ¿Qué deporte practicabas? Fíjate que durante un buen tiempo practiqué fondo, es decir, me gustaba correr maratones, y practiqué fútbol desde muy chico. Creo que fui bastante competitivo en diferentes deportes, me gustaba el béisbol, me gustaba el básquetbol, pero siempre lo que más me entusiasmaba era el fútbol. Y a partir de ahí comencé a estar en la selección de la escuela, luego en la selección de la liga, de ahí estuve un tiempo jugando en la reserva con el Atlante, después pasé a la preselección nacional infantil, una selección que fue a China. Yo era un año menor que el resto de mis compañeros, no me tocó ir a ese mundial, al mundial de China, con la selección nacional, pero continué yo con la reserva del Atlante. Posteriormente decidimos regresar a Aguascalientes y me incorporé a varios equipos aquí. Cuando decidimos regresar, ¿es que tus padres? Sí, mi papá tuvo necesidad de cambiar de empleo, se vino a Aguascalientes, inició una empresa comercializadora de abarrotes. Mi padre siempre estuvo vinculado al ámbito de la comercialización. Posteriormente la empresa Abarrotes Aguayo, que es con la que siempre trabajó, decidió abrir una sucursal en Aguascalientes, y mi padre a partir de ese momento se empezó a hacer, se empezó a hacer cargo de la apertura de diferentes sucursales. Le tocó abrir 16 sucursales en diferentes ciudades del país. Nosotros vivíamos aquí, pero él viajaba frecuentemente, y en ese tiempo nosotros manteníamos el negocio y aparte nos dedicamos al estudio y al deporte. O sea, aparte de que tu papá era representante de la empresa, ¿tenían ustedes su un negocio familiar? Familiar. Sí, mi madre se hacía cargo y los hermanos todos contribuíamos, participaban ahí unos tíos y unos primos, entonces teníamos un negocio pequeño de distribución de abarrotes y atendíamos prácticamente negocios de la ciudad y de algunos municipios de aquí de Aguascalientes. No, mis padres por razones de convivencia decidieron cerrarlo para que nosotros nos concentráramos en el estudio, porque siempre había que dedicarle una jornada extra al trabajo después de salir de la escuela. En ocasiones no alcanzábamos a comer y teníamos que andar dedicados al negocio. Entonces mis padres decidieron cerrar ese negocio y mi padre continuó siendo asesor y representante comercial de la empresa
haciendo esta labor de promoción en diferentes ciudades. Posteriormente yo continué estudiando la preparatoria, aquí en Aguascalientes. ¿En dónde estudiaste la prepa? Inicialmente había decidido entrar al Colegio Portugal, pero un primo era seminarista y estudiaba en el CCH, entonces como había varios conocidos y amigos de él, y por razones de que no teníamos nosotros tanta relación con gente aquí en la ciudad, sino más bien en Calvillo, decidí inscribirme en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que era donde estaban los seminaristas, y es por ello que de entonces a la fecha he mantenido una relación cercana con muchos de los representantes de la iglesia, porque pues la mayoría de ellos o fueron mis compañeros en la prepa, o estuvieron vinculados con el ámbito del colegio, de tal manera que hay una relación cercana con varios de los sacerdotes que son de mi generación, porque fueron compañeros míos en la prepa, o son de generaciones anteriores o posteriores, y eso ha tenido un vínculo cercano con el clero en Aguascalientes. Continué jugando fútbol, de ahí estuve en la selección de la escuela y después en la selección estatal. Cuando se formó el equipo de segunda división en Aguascalientes, continué jugando con el equipo de segunda división. Vino el Nacional Benito Juárez, participamos como selección, yo era el capitán del equipo y de ahí me invitaron a 5 equipos profesionales a llevar a cabo pruebas para continuar jugando fútbol. ¿Eres el capitán gallo? Así es, desde entonces. Sí. Decían que era así como un representante de la ONU, porque generalmente era el que llevaba las labores diplomáticas en el campo. Sí. Mantenía la relación con los árbitros. Es parte de la función, ¿no? de un capitán. Además, mantener la autoridad, defender los intereses del equipo, cuidar la relación con los otros jugadores. La disciplina de los jugadores. Compañeros, jugadores, sí. Y desde entonces me ha tocado jugar un papel de liderazgo en diferentes funciones. Un liderazgo caracterizado por una función humanista, es decir, darle su lugar a la persona a base de respeto, de diálogo, de entendimiento, y creo que eso es lo que ha caracterizado en mucho mi desempeño en las diferentes funciones que he tenido, no solamente en el ámbito deportivo, porque después tuve oportunidad de estar en la reserva con el Club Guadalajara y de haber participado en la preselección nacional juvenil, en la sub-19. En aquel entonces había una división entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión Nacional del Deporte, cada una estaba impulsando diferentes selecciones. Yo era parte de la selección de la CONADE y en aquel entonces surgió la selección de los cachirules de Francisco Avilán, que fue al Mundial de China, y desafortunadamente a nosotros, que éramos la selección de la Comisión Nacional del Deporte, nos hicieron a un lado. Después de esta experiencia... Perdón que te interrumpa, Jaime. Para los jóvenes, que luego hay jóvenes que nos están viendo y que no saben, no le entienden eso de cachirules, es que alteraron, falsificaron las edad actas de nacimiento para hacerse pasar, actas de nacimiento para hacerse pasar como gente joven, más joven. Gente más joven. Perdón que te interrumpa. Tienes toda la razón, es un término que usamos mucho. Cachirul, pero pues no sé, ese es cachirul, pues ¿qué exactamente, es? Alteraron actas de nacimiento para que aparecieran con una edad más baja, cuando en realidad tienen una edad superior. Y esto obligó a desplazar a jugadores que teníamos la edad y que por desgracia no nos tocó participar en el Mundial de China del año de 1997. Y después de esa decisión tuve que evaluar el continuar estudiando. Hice pruebas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para ingresar a la carrera de administración. Ingresé a la Universidad Autónoma, pero me ofrecieron una beca en la Universidad Bonaterra, hoy Panamericana, para participar ahí como estudiante y participar en el equipo de fútbol. Becario por el deporte. Sí, de hecho la primera beca académico-deportiva de la universidad fue la tuya. Fue la mía y fue una beca al 100%, de tal manera que el compromiso que hice yo con la universidad era doble. Era doble, pero además yo tenía la responsabilidad de formar al equipo de fútbol. No había. Todavía no había. Éramos la primera generación, éramos 126 estudiantes, de los cuales concluimos la universidad 62, es decir, hubo menos de la mitad que se pudieron graduar, y te podría decir que para mí ha sido un gran orgullo haber formado parte de esa primera generación de la universidad, haber tenido que abrir brecha en muchos ámbitos, como el ámbito deportivo. Algún tiempo me llamaron para preguntarme si estaba de acuerdo en que la beca académico-deportiva se llamara la beca Jaime Gallo. Les dije, es un reconocimiento. Un reconocimiento que además consideraba inmerecido. Yo les decía, denme oportunidad de destacar, denme oportunidad de ser alguien importante, y entonces sí lo platicamos, ¿no? Más adelante. Y desde entonces he estado muy vinculado con la universidad, me siento muy orgulloso de haber sido parte de esta generación, de formar parte de una institución tan importante y de contribuir al desarrollo de Aguascalientes en diferentes ámbitos, en el ámbito público y también en lo privado. Licenciado en Administración de Empresas, egresaste de la Panamericana.
¿Recuerdas algunos compañeros de tu generación que estén hoy en la función pública? Sí, claro. Porque yo, por ejemplo, sé que Martín Orozco, Arturo González, Jaime González, Manuel Cortina, pues es una generación. Fueron compañeros de la segunda generación. De la segunda generación. De la primera generación, por ejemplo, has de recordar a José Luis Trujillo, el que dirige el Maratón Aguascalientes, sí, o la carrera Aguascalientes. Sí. También como parte de esa generación está Carolina García Villanueva, la hija de Carlos García sí. Villanueva, el líder del Frente Nacional por la Así Familia, es. Empresario reconocido. Los Barba, todos, es decir, Camilo Barba Segovia, Francisco Barba Cebes, Alejandro Barba, que también es primo de ellos, Jorge Quesada Macías, hijo de Jorge Quesada Morán, que falleció sí. desafortunadamente por un secuestro y asesinato. José Luis, pues Mauricio Morales Peña, comunicador, sí. Es decir, una generación de personas que nos la jugamos con esta universidad, que era todavía un proyecto, una aspiración, y que al paso de los años se ha consolidado como la mejor universidad privada de la región. Sí, sí tiene un estándar académico alto. Importante. Sí, yo recuerdo que se andaban rifando hasta carros para sí. poder obtener recursos. Fíjate, casualmente el día de ayer me encontré a José Luis Trujillo, el papá de José Luis, el que fue mi compañero, primer presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad, y José Luis Trujillo fue promotor de algo que se denominó el Comité Hormiga. El Comité Hormiga fue un comité que formó la universidad para recaudar fondos a favor de la universidad y poder otorgar becas a diferentes estudiantes y poder consolidar la infraestructura de la universidad. Me tocaron como autoridades José Romo Saucedo como rector, Miguel Ángel Ochoa, Romo, un académico muy importante. Reconocido, fue secretario de Administración con Otto Granados, Santiago Reynoso Velástegui, que fue secretario particular de Otto Granados, Gustavo Reynoso Talamantes, notario y un funcionario que es también un gran académico y fue vicerrector de la universidad. Y de la segunda generación, bien comentas, pues estuvo Martín Orozco Sandoval, Jaime González de León, Manuel Cortina Reynoso, Heriberto Béjar. Desde entonces, sí, comunicador y funcionario de gobierno. Heriberto Béjar fue compañero mío en la Sociedad de Alumnos, él estaba en una de las comisiones junto conmigo, o por ejemplo con Eduardo López Arellano, el director del INSA, sí. y posteriormente de Intercerámica, que fue presidente de USEM. Así es. De tal manera que ha sido una generación de estudiantes que nos formamos con una orientación humanista en una universidad que ha destacado en los últimos años por su calidad académica y por el vínculo con el sector empresarial. Importante también de dónde viene y con quién viene uno, de la familia y luego hacia dónde te diriges. El hombre luego tiene diferentes, yo siempre he pensado que tiene 3 esferas. ¿Dónde naces? Exacto. Que te puede ser origen y destino. Un referente de es origen un referente. Y destino. Segundo es a dónde llegas a estar. Y estar en una universidad o en un círculo social o en un equipo, en el ámbito en el que esté, empuja, ayuda o baja. Y el tercero es lo que decides finalmente, que ese es el más importante. Sí. Pues porque puedes tener un punto, un origen importante, social y económico significativo, haber estado en los mejores círculos sociales, pero tu empuje personal no da, y ahí te estancas. Esos 3 elementos son fundamentales. Terminas la carrera y luego ¿qué haces? Fíjate que tuve la oportunidad de colaborar con alguien que seguramente conocen, Gustavo Martínez Romero, que fue coordinador de asesores con Martín Orozco y trabajó con Felipe González en la Dirección de Información. Hoy es director de Educación Superior en el Instituto de Educación. Gustavo Martínez Romero, Lázaro Gallegos Montoya y un servidor formamos un despacho de asesoría laboral, de capacitación, de asesoría sindical. De tal forma que yo estaba recién egresando a la universidad cuando me incorporé a este despacho, recibí una invitación para colaborar en el gobierno. Mantuve mucha resistencia porque yo decía... Para participar en el gobierno, ¿en cuál gobierno? En el gobierno de Otto Granados Roldán. Y te voy a decir por qué. Cuando era presidente de la Sociedad de Alumnos se dio la transición del cambio de gobierno. Dejaba el gobierno el ingeniero Miguel Ángel Barberena y llegaba Otto Granados. En una visita que tuvo con el Consejo Universitario 93. En el 93. Tuvimos la oportunidad, en el 92. 92. 89, 92. Diciembre del 92 arranca el sexenio de Otto en el 93. Exactamente. Entonces Otto Granados, como gobernador electo, fue a visitar a la universidad, a reunirse con la planta académica, con los estudiantes, con los directivos. Y en esa reunión yo le solicité al gobernador que contratara egresados de la universidad, que le diera la oportunidad a los egresados de incorporarse a su gobierno, de tener la oportunidad del servicio público. Él
de manera muy discreta lo tomó en cuenta, pasó el tiempo y después, cuando salieron la primera generación de graduados, se fueron dando algunas invitaciones de forma selectiva en diferentes áreas, de tal forma que a mí me buscó el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, que era el coordinador de desarrollo económico. Sí. Él era miembro del patronato de la Universidad Y director Moraterra. de parques industriales. Exactamente, además. en ese tiempo. Sí. Y entonces me busca para que me integre a colaborar con él. Yo tenía una percepción, como la tiene quizá la mayoría de los jóvenes que nos escucha y de mucha gente, de que generalmente el gobierno y la política es algo que no es recomendable. Que está satanizado. Sí, porque hemos tenemos visto una mucho. mala percepción, Sí, ¿verdad? sí, sí. Tú lo comentabas Pero hace un la rato. función pública. Precisamente cuando venía llegando te escuchaba comentar con un periodista sobre el problema que se da de la corrupción y de los malos manejos en los gobiernos, y esto da una connotación negativa del servicio público y de la política. Entonces, con esa percepción yo decía, no, yo con el gobierno, teniendo una institución educativa en la que me he formado en el ámbito empresarial, sí. pues como que no se me da mucho el gusto de ir. Y con una formación humanista, con una educación de calidad. Sí. Y dices, pues, ¿qué voy a hacer al gobierno? Exacto. Después de una tercera invitación, Fernando Camacho Sandoval fue quien me hizo favor de Sí, buscarme. estaba en el gobierno de Carlos Lozano mucho tiempo en la SEDEC. Exactamente. Un hombre académico. Un académico, también, sí, muy profesional del ámbito económico, Sí. y de la industria. Y con él fui invitado a trabajar. De hecho, colaboré con él durante un periodo de prácticamente 6 meses. Posteriormente vino una invitación para incorporarme al gobierno de Ernesto Rufo Appel en Baja California, y me fui a Baja California. Para mí era un anhelo poder trabajar con un gobierno humanista. Fue el primer gobernador Panista panista de todo el país. De todo el país. Sí. Sí. Un amigo de la familia se fue a trabajar allá y me invitó a colaborar. Perdón que te interrumpa, Jaime Gallo, era la época que era presidente Vicente Fox. No, era presidente Carlos Salinas de Gortari. Sí, es cierto, Carlos Salinas que hace la negociación, ¿no? De que Exactamente. piden que se baje el gobernador de Guanajuato y le dan Baja Dicen California. que las concertaciones, sí. Así es. En ese tiempo, Ernesto Rufo Appel. Ernesto Rufo Appel fue primero presidente municipal de Ensenada, sí. Y posteriormente candidato a gobernador en Baja California, gobernador por Baja California, y a mí me invitan a colaborar en 1993. Yo me incorporo en marzo del 94 al gobierno con Ernesto Rufo en el Instituto de Educación, como secretario particular del Instituto de Educación, después como coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas del mismo instituto. Mira, no sabía que habías manejado el área de comunicación. Duré como 1 año y medio colaborando en esa función, una función extraordinaria, la verdad fue una experiencia muy valiosa en mi desarrollo profesional, y después colaboré como director de evaluación educativa en el sistema educativo, 1 año como asesor del gobernador Héctor Terán. Hubo cambio de gobierno, gana Héctor Terán, y con Héctor Terán colaboré como director de evaluación educativa, luego como asesor 1 año en temas de planeación educativa, y posteriormente 3 años y medio como subsecretario o coordinador estatal de planeación educativa. Y al final de su gobierno, porque falleció a la mitad del gobierno y tuvieron que elegir un gobernador sustituto, colaboré como coordinador estatal de planeación educativa, que era un nivel de subsecretaría, pero estuve en la terna para ser secretario de educación. En aquel entonces tenía pues prácticamente 29 años de edad. Muy joven, tenía una gran responsabilidad, prácticamente me tocaba administrar 12.800 millones de pesos del presupuesto estatal en materia educativa, y fue para mí una experiencia muy importante. ¿3 veces el presupuesto del municipio? Así es. Más o menos el presupuesto del Estado hace unos 10 años, ¿no? Hoy es más o menos de 17.000, 18.000 millones de pesos, dependiendo de las participaciones federales. Posteriormente decidí no aceptar la invitación para continuar allá en Baja California, y habiendo llegado al gobierno Vicente Fox Quesada, me invitan como representante federal del FONAES en Aguascalientes, una dependencia que era de Sedesol. Ahí fue donde te conocí en el FONAES. Sí, y lo transfieren a la Secretaría de Economía. Y entonces fui el primer representante federal de todo el gobierno de Vicente Fox que cambian en Aguascalientes. A mí me tocó sustituir a Arnoldo Valdepeña, y después de mí llegó Pedro Vargas de la Mora a sustituir a Carlos Rubalcaba en la Sedesol. Ya falleció Pedro. Sí, falleció hace un par de años. Muy lamentable, porque un gran humanista, una gran persona. A mí me tocó conocerlo en el ámbito de la sociedad civil y luego como servidor público. Y a partir de ahí me incorporé ya al gobierno federal en Aguascalientes. Estuve los 6 años de Vicente Fox en el FONAES.
Posteriormente, el Partido Acción Nacional me invita como candidato a diputado local por el Distrito 6. Estoy hablando ya del año 2007. Me tocó participar en esa elección en la que el PAN, después de tener las 11 alcaldías, las 18 diputaciones de mayoría, en todo. Se pelean, se dividen, hay diferencias, vamos a una elección divididos y perdemos la presidencia municipal con Gabriel Arellano. Y era candidato, perdón que te interrumpa, era candidato Arturo González Estrada, sí. Estrada. Yo creo que ahí se dieron 3 condiciones muy importantes que no debemos perder de vista y que nos puede volver a pasar. Sí. La primera de ellas es que llegamos con una posición muy competitiva en las encuestas previas al proceso electoral. Es decir, se tenía la creencia de que la marca PAN por sí misma ganaba, con eso ¿verdad? era suficiente. Independientemente del candidato que se postulara. Primer error. Segundo error, salir divididos, es decir, estar peleados entre las diferentes corrientes al interior del partido. Es un error grave que se ha cometido en diferentes elecciones y yo creo que es un lujo que no nos podemos dar de cara a elecciones tan competidas como la del próximo año. Y la tercera, mandar candidatos débiles o candidatos con un perfil poco competitivo en procesos muy competidos. Eso fue parte de lo que nos llevó a la derrota en 2007 y 2010 y que, reitero, si no lo tomamos en cuenta, si no somos conscientes de ello, se puede volver a repetir y que en ocasiones la suma de las partes no da la unidad. Es decir, no, aunque salgamos muy unidos, divide. Exactamente, aunque salgamos muy unidos al interior, si no tenemos candidatos competitivos podemos perder. Y en este sentido yo te quiero decir que yo quiero ser promotor en todos los frentes, en todos los ámbitos de la unidad. A mí me interesa fundamentalmente, al interior del municipio he procurado mantener una relación de armonía y de convivencia con todos mis compañeros. Con el gobierno estatal mantenemos una extraordinaria relación de colaboración, de intercambio, de convivencia, de colaboración para hacer cosas que nos unen y que nos obligan a dar un mejor servicio al ciudadano. Y en el partido me parece que debe suceder exactamente lo mismo. Tener la humildad y la nobleza de tender puentes, de abrir diálogo, de estar en armonía con todos, y considero que esas son las tareas que debemos llevar a cabo todos los que de alguna u otra forma hemos aspirado a cargos de elección popular. Jaime Gallo, lo que me dices es lo deseable, claro, pero no siempre lo deseable es lo posible. El partido en este momento tiene diferencias. Hay una línea imaginaria entre un palacio y otro que se ha convertido en una barrera. Y es imaginaria, es invisible, pero es como el viento, no se ve pero se siente. Tú puedes tener el gran deseo, la gran voluntad, porque además, como dices, mi formación humanista y tus largos años de trabajo en la función pública, lo que hace es construir amigos y darte cuenta de que son esas relaciones humanas y esa empatía la que suma y no la que debe de estar restando. Pero cuando las decisiones de los grupos son adversas, por mucho que tú seas, como luego dicen, el gran cuate de todos, pues desde allá dicen, pues no se muevan, déjenlo que pase, solitos, ya nomás no lo entorpezcan, pero no metan las manos. Y entonces cuando dicen no metan las manos, es cuando sucede lo que sucedió, por ejemplo, en la elección en la que Gabriel le gana a Arturo. Sí. Dos palacios enfrentados. Hoy en día hay enfrentamiento. Fíjate que yo he estado en diálogo permanente con todos los actores importantes y desde luego con todos los compañeros panistas, y me parece que hay condiciones para llegar a un buen acuerdo de qué se va a hacer en el proceso electoral 2021 y 2022, porque hay que tomar en cuenta no solamente que se va a elegir candidatos a diputados federales, a presidentes municipales, a diputados locales, sino que habrá elección interna también para elegir dirigentes estatal y nacional del partido, y en 2022 una nueva contienda para elegir gobernador del estado. ¿Cuándo van a elegir? En el 2021 se termina la presidencia de Marco Cortés. Así es, y seguramente Marco tendrá aspiración a continuar, y seguramente habrá otros actores que estén interesados en buscar esa postulación. ¿Cuándo tiene que darse ese cambio? Yo calculo que será para el mes de octubre del año 2021. En plena campaña. Más bien habiendo sucedido ya la elección del mes de sí, junio. Pero vamos, o sea. Ya en proceso para la elección de 2022. Pero estás en una campaña, o sea, va a haber
cambio de dirigencia en una plena campaña, en una elección. Sí, exactamente. Y eso altera los números. Y tan altera que seguramente ya muchos de los que nos escuchan y nos ven se han dado cuenta de que ya ha habido expresiones en algunos estados de que hay actores políticos que aspiran a presidir el partido. Martín Orozco. Uno de ellos puede ser Martín Orozco, así lo ha mencionado. Bueno, lo han estado mencionando, ¿verdad? Pero es válido. Yo creo que conociendo a Martín es alguien que va a querer concluir su encargo como gobernador del estado. E irse a la... Me parece que no le alcanzan los tiempos. No le dan los tiempos porque puede ser gobernador y dirigente del partido. Yo creo que sí, aunque creo que no sería adecuado. Éticamente no. Ni para él, ni Porque para Aguascalientes. ¿cómo vas a dividir tu tiempo, tus funciones, tus responsabilidades y las declaraciones que tienes que hacer? Sí, yo en ese aspecto de verdad confío en que haya diálogo, civilidad, que lleguemos a buenos acuerdos, que lancemos candidatos competitivos, y he notado que hay una gran voluntad tanto del gobernador como de todos los actores políticos, incluyendo mi presidente municipal Tere Jiménez, de dialogar, de construir acuerdos, porque se han ido dando. Y yo creo que hoy nos van a dar una muestra de ellos. Hoy se reúne la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional para tratar esos temas. Y me parece que a partir de lo que hoy suceda se van a ir dando nuevos escenarios de cara al proceso electoral 2021. ¿Qué es lo que van a acordar el día de hoy? Las posiciones en función del género y el método de selección de candidatos para cada proceso. Aquí hay que decirlo, la ley de equidad de género y las reglas que ya estableció el INE y que las bajan al Instituto Estatal Electoral establecen que la mujer deberá de tener, por lo menos en el caso de las 11 presidencias municipales, 6 candidaturas y 5 para los varones. Y las diputaciones van igual. Exactamente. Pero aquí es por donde comienzas a asignarlas. Empiezan por los que fueron más competitivos. Más competitivos, que me decían es San José de Gracia, que digo es pequeño, pero fue el que obtuvo la mejor votación política, ¿no? Exacto. Y luego sigue hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Bueno, van a decir si arrancas con hombre o con mujer para que te vaya cayendo. Sí. Yo tengo una duda, decía, yo escribí en mi columna, la ensalada política. Tere ya estuvo 2 periodos. Sí. Un varón puede apelar también a ese derecho de equidad de género, es decir, bueno, sí, sin ponerle el nombre a las, o sea, fue una mujer, 2 veces, le toca a un varón. Sí, ¿no? sí, es probable que se dé ese escenario. Puede suceder, igual. Y tiene que ver con esta conjugación de los factores de lo que pueda suceder en Jesús María y en Calvillo, que también son municipios gobernados por el PAN. Que está Toño Arámbula, por ejemplo. Y Adán Valdivia. Y Adán Valdivia y Toño, por ejemplo, ayer yo lo entrevisté y me dice, yo sí quiero. Aspira a reelegirse, claro. Quiero reelegirme. Muy legítimo. Y en el caso de Adán Valdivia, ya está en su segundo periodo después de una reelección. Ya no. Él ya no podría continuar. Ahí se agota, en Así el caso de Toño. Sí. A ver, dime, he escuchado, y este es un simple rumor, de que Toño Martín del Campo pudiera convertirse en el candidato a presidente municipal. Pudiera. Sí, claro. Porque él tendría la desventaja, y eso sí lo escribí, en el 2022, porque Tere, por esa ley de equidad de género, debe ser la candidata, porque en este momento es un varón y el siguiente es una mujer, y la ley dice, se va a tener que ir alternando. Una mujer, un hombre, una mujer y un hombre. Yo creo que las dos cosas son posibles, ¿eh? Es muy importante decir que uno de los activos más importantes del PAN en Aguascalientes es Toño Martín del Campo, en el ámbito de los varones, porque pues fue alcalde con buenos resultados. Tiene buenos resultados, buen reconocimiento social. Por la población. Actualmente senador de la República, con un conocimiento superior al 80% de la población. Sí. De tal forma que es uno de los activos políticos más importantes del Partido Acción Nacional. Y yo coincido contigo de que la candidata natural, la que tiene mayor aceptación, la que sería la más aceptada y la más directamente postulada por el Partido Acción Nacional sería Tere Jiménez para la gubernatura del estado. De tal forma que esos son parte de los factores que se tienen que tomar en cuenta de cara al proceso electoral del año próximo y lo que pudiera darse en 2022. Toño Martín del Campo expresó hace un par de semanas que él no quiere ser candidato a la presidencia, que él
quiere aspirar a la gubernatura, pero los factores que comentas son factores muy importantes. La semana pasada lo entrevistamos, tuvimos la oportunidad, fue la semana pasada, ¿verdad? Que entrevistamos a Toño. Y sí, fue la semana pasada. Fue el jueves de la semana pasada. Y Toño decía, no, yo sigo montado en que voy a la gubernatura. Y le exponía yo esta situación. Le digo, pues sí, pero toma en cuenta que esa ley de equidad de género pues le da a Tere todo el derecho. Muchas ventajas. Muchas ventajas. Uh-huh. Sí, bueno, sí, pero pues, eso no me limita a que yo siga pensando en que que quiero ser el próximo candidato. Claro. Sí, yo creo que es una aspiración legítima. Hay mecanismos legales para apelar a esa posibilidad, pero yo sí creo que hoy Tere Jiménez, además de llevar un papel muy destacado como presidenta municipal, de ser reconocida en el ámbito local y nacional, pues tiene todas las posibilidades de ser la candidata que representa al Partido Acción Nacional para la gubernatura, que además sería un acontecimiento histórico que fuera la primera gobernadora. Sería la primera del estado de Aguascalientes, ¿no? Hay algo en el INE, manifestaron, bueno, hubo dos posturas, sí, en dos temas diferentes. Uno, el PRD con el diseño de las boletas electorales y que ya se hizo una propuesta, que porque hay partidos cuyo logotipo se ve más grande que el otro y que impacta visualmente más y se va a revisar. Pero la otra es precisamente con esa ley de equidad de género, en la que el PAN, el PRD, quiero recordar cuál otro partido, 3 partidos también manifestaron que iban a echar para atrás esa disposición, que es conculcar el derecho, ¿no? Pues es una ley y digo, pues ¿cómo vas a decir? Pues ahora no, va para atrás, si ustedes lo aprobaron sus señores diputados lo aprobaron. Sí, yo creo que un tema que está muy a debate, es un debate muy vigente, es el tema de la pertinencia o no. Es Morena, fíjate. De la paridad. Morena, PRD y PAN, la que quieren echar para atrás esa ley de equidad de género. Sí, lo que están buscando es la paridad en puestos de elección y la paridad también en los gabinetes. Y yo creo que la paridad no tiene que ser sinónimo, en primer lugar, de discriminación para alguien que teniendo capacidades puede ocupar un cargo, pero también creo que la paridad tiene que estar acompañada de la formación de capacidades en personas que se postulan a puestos de elección. Y la paridad debe ser par, porque paridad proviene de par, y par son iguales es 50-50. Y ahí es donde hay un argumento que dice, a ver, ¿por qué 6 y 5? O sea, ¿por qué? En todo caso, 5 y 5 y el 11, por ejemplo, la onceava candidatura a la presidencia municipal, pues un volado, ¿no? Pues, bueno. O por tómbola, como lo hacen en algún partido político. Morena, que anda rifando las candidaturas. Tienes, Jaime Gallo, tiene tu partido un gran reto. Sí. Porque como que ya se les cruzaron los cables, los tiempos en política son diferentes. Sí. En los tiempos en la política, si hubiéramos manecillas equiparados a dólar y peso, se mueven a tipo dólar, va más rápido, porque no te da, en política tú tienes que ir por adelante a las acciones que debes de tomar. Sí. Lo que venga, Jaime Gallo, yo creo que va a ser bienvenido por ti. Sí, claro. Porque eres un hombre además prudente. Trato de serlo. Nunca, todos tratamos de ser prudentes, hay un momento en el que se rompe, pero tú eres un hombre prudente, eres un hombre sensato, no he escuchado nunca una expresión de exabrupto tuyo, fíjate, nunca lo he escuchado. Y a lo mejor las tendrás. Bueno, a lo mejor te acuerdas que cuando era diputado subía a la tribuna y era enérgico. Para ¿no? eso es, sí. Para eso es la máxima tribuna, claro. la del Congreso del Estado. Hay una historia de Gustavo Díaz Ordaz, que era un hombre autoritario. Él fallece de un cáncer en el estómago. Sí. ¿Sabes por qué se le formó el cáncer? Dicho en otras palabras, se tragaba todos los sapos, todos los corajes y todo se lo tragaba y trataba de nomás endurecer el rostro y no expresar y decir, ese me la va a pagar después. O sea, se la cobraba con creces al que le hacía algo, claro. Pero en ese momento no le decía nada. A veces cuesta mucho trabajo poderse tragar esos sapos, pero en la vida todos nos los hemos tragado, todos nos hemos comido más de alguno. Sí. El tema es que tú estás haciendo tu trabajo, tú estás invirtiendo tu capital humanista,
familiar, social, académico, de trayectoria laboral, en la búsqueda de esa candidatura para ofrecérsela al ciudadano, es decir, Claro. soy un hombre que esto es lo que tengo, estoy abierto al escrutinio, Sí. y si es la decisión del partido, pues ahí está Jaime Gallo. Fíjate que yo te quiero compartir dos reflexiones. Yo desde que inicié hace casi 30 años en el ámbito político y en el ámbito público, entendí que la política para mí es una carrera de resistencia, Sí. no de velocidad. No. Por eso es que yo no me agoto a las primeras calenturas, porque fundamentalmente el ámbito público y el ámbito de la política son aspectos de competencia, de una intensa competencia interna y después externa. Y de verdad que en ese sentido nada me asusta, porque me ha tocado participar en diferentes procesos, casi en todas las posiciones que corresponde participar en las campañas, siempre de manera prudente, ordenada, respetuosa. E independientemente cualquiera que sea la decisión que se tome por el partido y a los candidatos que postule, yo estaré sumando para que nos vaya mejor a todos. Yo siempre estaré sumando por Aguascalientes, y sé que en el Partido Acción Nacional, independientemente de las diferencias que se tengan, siempre procuramos el bien superior, siempre buscamos el mayor bien posible, y eso es lo que a mí siempre me motiva. Es decir, Que creo así, que así debería de ser. si somos congruentes, Hay así lo compañeros debemos tuyos que no lo pensar son, y hacer. pero tú piensas así. Fíjate que en las memorias, en la biografía del profesor Enrique Olivares Santana, una biografía que tuve el privilegio de poderlo comentar una vez que se publica, el autor me manda el libro, y tuve la oportunidad de leer el libro y luego comentarlo. Hay algunos aspectos, yo los marqué, los subrayé y los he guardado siempre en mi mente. Y decía don Enrique Olivares Santana: como profesor aprendí 4 operaciones básicas: sumar y multiplicar, pero nunca restar ni dividir. Y esas las aplico, dijo, en mi vida, y esas nunca las voy a olvidar. Esa es una gran fórmula, ¿eh? Por supuesto. Y además hay que reconocer la historia y el legado que nos ha dejado don Enrique Olivares como político, como servidor público, como ciudadano de Aguascalientes, querido y reconocido. Con la mayor parte de su familia tengo una buena amistad, una buena relación, y anécdotas como esa, o como la que en algún momento platicaba con Teodoro, su hijo, de que qué opinaba él como diplomático que le tocó ser con la Santa Sede. Fue el primer embajador en el Vaticano después de que se restablecen las relaciones diplomáticas que se habían roto por más de 50 años, derivadas de la guerra cristera. Y ahí me comparten 2 anécdotas. En primer lugar, que don Enrique Olivares tenía una gran admiración por el tipo de política que se lleva a cabo en el Vaticano, porque ahí los diplomáticos son personas de mucha tradición, de mucha trayectoria, sí. Y de un gente muy cuidado, preparada, con mucha pulcritud, cuidan mucho sus relaciones y las palabras que utilizan. Entonces me decía Teodoro que su papá le comentaba que ahí la política era muy compleja porque era temporal, es decir, a la iglesia, que es milenaria, no le preocupan los tiempos y las coyunturas. Se maneja trae otro reloj. Exactamente. Esa es una reflexión muy importante. Es cierto. Decía don Enrique Olivares, y ya cierro con esto, decía, si no voy a relatar el libro y nadie lo va a querer leer. Decía don Enrique Olivares Santana a su secretario particular que le manda, el presidente le manda a una persona que es muy conocida, un escritor, un hombre académico, Enrique Cremó, lo manda con una tarjeta y le dice: váyase con don Enrique para que se convierta usted en su secretario particular, usted tiene un proyecto editorial y le va a ayudar mucho. Estaba Enrique Olivares en Banobras, fue director. Claro. Se lo envía, recibe la tarjeta, dice: bueno, mañana acordamos. Ya al día siguiente le dice: tráigase papel y pluma. Se sienta y dice: mire, aquí las cosas son muy simples. Para que usted triunfe aquí, tiene que aprender 2 reglas. Dígame. A ver, anótele, pero anótele. Sí, dígame, anótele. Aquí necesita aprender 2. Necesita 2 P's y 2 D's. Anótele, y ya pues el otro le anotó. Ahora se las voy a decir: paciencia y prudencia, disciplina
y discreción. Con esas dos reglas, 2 P's y 2 D's, usted va a triunfar en su vida. Como buen maestro, estaba dando Como lecciones. Como maestro, era un gran maestro, un gran sí. formador, un educador. Exactamente. Y son reglas de la vida, Básicas. Son reglas básicas de la vida. convivencia. Paciencia y prudencia. Disciplina y discreción. discreción. Sin duda. Sin duda. Jaime Gallo, muchas gracias porque nos acompañaste, por saber de ti. Rodolfo, muy porque agradecido. Es importante conocer quién es Jaime Gallo, porque pues yo luego veo un gallito y ya Aguascalientes ya tiene un gallo. Pues mira, Gallo de apellido por mi padre y Camacho por mi madre, y la verdad es que siempre dispuesto a dialogar, siempre dispuesto a construir, siempre dispuesto a lo que comentabas, a aprender de los demás, y creo que estamos en una condición muy competitiva, estamos en espera de los tiempos y estamos también queriendo ser candidatos de unidad si es que se dan las condiciones, en los tiempos y en las formas de que el partido defina, y agradecido contigo siempre, en primer lugar por tu amistad, Rodolfo, porque has sido muy generoso conmigo, de años que nos conocemos, de hace mucho tiempo, y segundo, que me brindes la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, que es una audiencia inteligente, reflexiva, pero sobre todo crítica y conocedora de diversos temas, partiendo de que todos tenemos que saber lo que nos conviene en el ámbito público, ¿verdad? Así es, muchas gracias Jaime Gallo Camacho por acompañarnos. Pues estaremos platicando próximamente a ver qué sucede. Claro que sí. ¿Qué determinan los gurús de tu partido? Que finalmente pues, ellos son los que van a decidir. Que sea lo mejor y estaremos platicando. Lo que sea, yo creo que va a ser para bien. Yo también espero eso. Lo que sea va a ser para bien. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, que tengan un excelente día. Gracias, Jaime. Muy amable. Y a usted que nos... Bueno, primero permítame nada más darle las gracias a Ricardo Ezequiel, al profesor Ricardo Ezequiel. Me hizo una invitación para dar una conferencia a los estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Cuauhtémoc. Muy agradecido, Ricardo, con tu invitación y como siempre dispuesto para las veces que me convoques. Decirle que en la producción general está Marcos Luna, Pau de Lira y Miguel Ángel Jauregui en los controles, en el máster, siempre atento. También Dulce María Landeros en el área de investigaciones. Y recuerde que usted tiene un compromiso para que nos acompañe el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más, porque este es un programa menos.